Cierra los ojos, suplicó ella en voz baja. Pero el millonario ya lo había visto todo y no podía olvidarlo, por más que lo intentara. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del exclusivo restaurante en Polanco, Ciudad de México. Alejandro Mendoza ajustó su corbata italiana mientras observaba las gotas deslizarse por el cristal, creando patrones efímeros que desaparecían tan rápido como aparecían. A sus 35 años, había aprendido que todo en la vida era temporal, especialmente el éxito que había construido desde cero. Su teléfono vibró sobre la mesa de mármol. Otro mensaje de su asistente, recordándole la junta con los inversionistas japoneses al día siguiente. Alejandro suspiró y tomó un sorbo de su whisky escocés. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero no logró calmar la inquietud que llevaba semanas sintiendo. «Señor Mendoza». Una voz suave y melodiosa interrumpió sus pensamientos. Alejandro levantó la vista y se quedó sin aliento. Frente a él estaba la mujer más hermosa que había visto en años. Cabello castaño oscuro que caía en ondas suaves sobre sus hombros, ojos color miel que brillaban incluso bajo la luz tenue del restaurante, y una sonrisa tímida que le aceleró el pulso de manera inexplicable. «Soy Sofía Herrera, la nueva sommelier», se presentó extendiendo una mano delicada. «El chef me pidió que le recomendara un maridaje para su cena». Alejandro se puso de pie automáticamente. Sus modales impecables saliendo a relucir despite la conmoción que sentía. Al tomar su mano, una corriente eléctrica recorrió su brazo. Los ojos de Sofía se abrieron ligeramente, como si ella también hubiera sentido algo. «Es un placer, señorita Herrera», murmuró, sin soltar su mano. «Aunque debo confesar que no tengo mucha hambre esta noche. Quizás el vino adecuado pueda cambiar eso», respondió ella con una sonrisa más amplia, retirando suavemente su mano. «¿Me permite?» Sofía se acercó a la mesa, y Alejandro pudo percibir su perfume, una mezcla sutil de jazmín y vainilla que lo embriagó más que el whisky. Ella estudió el menú con profesionalismo, pero él no podía dejar de observar la gracia con la que se movía, la concentración en su rostro mientras leía. «¿De dónde es usted, Sofía?», preguntó genuinamente interesado. «De Oaxaca», respondió sin levantar la vista del menú. «Vine a la capital hace 6 meses para trabajar aquí. ¿Y le gusta la ciudad?». Esta vez ella sí lo miró, y Alejandro vio un destello de melancolía en sus ojos. «Es diferente, muy grande, muy rápida. A veces extraño la tranquilidad de mi pueblo. ¿Qué la trajo aquí entonces?». Sofía vaciló por un momento, y Alejandro notó cómo sus manos se tensaron ligeramente. «Nuevas oportunidades», respondió finalmente. «A veces hay que dejar atrás el pasado para construir un futuro mejor». Sus palabras resonaron en Alejandro de una manera que no esperaba. Él también había dejado atrás un pasado doloroso para convertirse en el empresario exitoso que era hoy. «Recomiendo el Chateau Margaux 2015», dijo Sofía cambiando hábilmente el tema. «Es elegante, complejo, con notas de frutas rojas y un final persistente. Como las mejores cosas de la vida, requiere tiempo para ser completamente apreciado». Alejandro sonrió, captando la metáfora. «Perfecto. ¿Le gustaría acompañarme? No me gusta cenar solo, y usted parece saber mucho sobre apreciar las cosas buenas de la vida». Sofía se sonrojó ligeramente. «No puedo, señor Mendoza. Estoy trabajando. Por favor, llámeme Alejandro. Y estoy seguro de que el chef no se opondría a que la sommelier educara a uno de sus mejores clientes». Ella lo miró durante un largo momento, y Alejandro pudo ver la lucha interna en sus ojos. Finalmente, asintió. Solo por un momento entonces. Mientras Sofía se sentaba frente a él, Alejandro no podía imaginar que esta decisión cambiaría sus vidas para siempre. 2 semanas habían pasado desde aquella cena, y Alejandro se descubrió regresando al restaurante casi todas las noches. No por la comida exquisita ni por el ambiente elegante, sino por la oportunidad de ver a Sofía. Cada conversación revelaba nuevas capas de su personalidad. Era inteligente, apasionada por su trabajo, y tenía una risa que iluminaba toda la habitación. «¿Otra vez aquí, Alejandro?», bromeó Sofía mientras se acercaba a su mesa habitual junto a la ventana. «La gente va a empezar a pensar que eres dueño del lugar. Quizás debería comprarlo», respondió él con una sonrisa. «Solo para asegurarme de que tengan a la mejor sommelier de la ciudad». Sofía se sonrojó,
como hacía cada vez que él la halagaba. Durante estas 2 semanas Alejandro había notado cosas sobre ella que lo intrigaban. Cómo evitaba ciertas preguntas sobre su pasado, la manera en que sus ojos se ensombrecían cuando mencionaba Oaxaca, y especialmente cómo se tensaba cada vez que su teléfono sonaba. ¿Tienes planes para el domingo?, preguntó Alejandro, armándose de valor. Hay una exposición de arte prehispánico en el Museo de Antropología. Pensé que quizás te gustaría, considerando que eres de Oaxaca. Sofía vaciló, y por un momento Alejandro creyó que diría que no. Me encantaría, murmuró finalmente. El domingo llegó con un cielo despejado y el aire fresco típico de las mañanas chilangos. Alejandro esperaba nervioso en la entrada del museo, revisando su reloj cada pocos minutos. No recordaba la última vez que había sentido esta ansiedad por una cita. Cuando vio a Sofía acercarse, su corazón se saltó un latido. Llevaba un vestido azul marino que realzaba sus curvas suavemente, y su cabello recogido en una trenza elegante que dejaba ver el delicado contorno de su cuello. «Perdón por llegar tarde», se disculpó. «El tráfico estaba terrible». «No te preocupes», respondió Alejandro ofreciéndole su brazo. «Llegaste justo a tiempo». Mientras recorrían las salas del museo, Alejandro se maravilló por el conocimiento de Sofía sobre las culturas prehispánicas. Hablaba con pasión sobre cada pieza, sus ojos brillando con una intensidad que lo cautivaba. «Esta figura representa a Cosijo, el dios zapoteca de la lluvia», explicó frente a una urna funeraria. «Mi abuela solía contarme historias sobre él cuando era niña». «¿Tu abuela aún vive en Oaxaca?». La sonrisa de Sofía se desvaneció. «No, ella murió hace 2 años. Lo siento mucho». «Ella era todo lo que tenía», susurró Sofía, y Alejandro notó cómo sus ojos se humedecieron. «Cuando murió ya no quedaba nada que me atara allí». Alejandro sintió el impulso de abrazarla, pero se contuvo. En lugar de eso, tomó suavemente su mano. «¿Quieres que salgamos? Podemos ir a tomar un café». Sofía asintió, apretando levemente su mano. Se dirigieron a un café pequeño en la Condesa, donde encontraron una mesa en el jardín trasero. El ambiente íntimo y la suave música de fondo crearon un refugio perfecto para conversaciones profundas. «Háblame de ti», dijo Sofía recuperando su compostura. «¿Siempre quisiste ser empresario?». Alejandro rió amargamente. «Para nada. Crecí en una familia de clase media en Guadalajara. Mi padre era mecánico, mi madre trabajaba en una tienda. Yo quería ser arquitecto, pero las circunstancias cambiaron». «¿Qué pasó?». «Mi padre tuvo un accidente cuando yo tenía 20 años. Se quedó inválido, y yo tuve que dejar la universidad para mantener a la familia. Empecé vendiendo repuestos de autos, luego tuve mi propio taller, después una cadena de talleres». Se encogió de hombros. «Una cosa llevó a la otra. ¿Y tus padres? ¿Están orgullosos de lo que lograste?». El dolor atravesó el rostro de Alejandro como un relámpago. «Murieron en un accidente automovilístico hace 5 años. Nunca llegaron a ver realmente mi éxito. Esta vez fue Sofía quien tomó su mano. Lo siento tanto, Alejandro». En ese momento, el teléfono de Sofía sonó estridente. Ella lo miró con pánico y lo rechazó rápidamente, pero no antes de que Alejandro alcanzara a ver el nombre en la pantalla. «Ricardo». «¿Está todo bien?», preguntó, notando cómo había palidecido. «Sí, solo trabajo», mintió, pero su voz tembló. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Sofía lo apagó completamente. «Sofía, si hay algo que necesites decirme, no es nada importante», interrumpió, forzando una sonrisa. «¿Dónde nos quedamos?». Pero Alejandro ya había visto el miedo en sus ojos y supo que los secretos de Sofía eran mucho más profundos de lo que imaginaba. Habían pasado 3 semanas desde la visita al museo y la relación entre Alejandro y Sofía había florecido como las jacarandas que adornaban las calles de la Ciudad de México en primavera. Se veían casi todos los días, ya fuera para almorzar en pequeños restaurantes escondidos en la Roma Norte o para caminar por Chapultepec mientras el sol se ocultaba detrás de los rascacielos. Alejandro había comenzado a enamorarse profundamente de ella. Amaba la manera en que Sofía describía los vinos, como si fueran poesía líquida. Adoraba cómo se concentraba cuando cocinaba para él en su pequeño apartamento en la Colonia del Valle, mordisqueándose el labio inferior mientras probaba los sazones. Pero sobre todo,
Se había enamorado de los momentos de vulnerabilidad que ella le permitía ver, cuando hablaba de su abuela, cuando se quedaba dormida en su hombro durante las películas, cuando lo miraba como si él fuera la respuesta a todas sus oraciones. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. Las llamadas misteriosas continuaban. Sofía siempre las rechazaba cuando estaba con él, pero Alejandro había notado cómo se tensaba cada vez que el teléfono sonaba, cómo verificaba obsesivamente los mensajes cuando creía que él no estaba viendo. Esa noche de jueves, Alejandro había planeado algo especial. Había reservado la terraza privada de su restaurante favorito, la misma donde se conocieron, y había comprado un anillo. No era una propuesta de matrimonio todavía, sino una promesa de que quería un futuro con ella. Llegó temprano al restaurante, nervioso pero emocionado. Las luces de la ciudad se extendían como diamantes sobre terciopelo negro, y la brisa nocturna era perfecta. Todo tenía que salir bien. Sofía llegó puntual, radiante en un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos dorados. Pero algo en su expresión lo alarmó inmediatamente. Parecía asustada. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó mientras la ayudaba a sentarse. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo ella, sin tocar la copa de champán que él había ordenado. El corazón de Alejandro se aceleró, pero no de la manera que había esperado. «¿Qué pasa?». Sofía respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para saltar desde un precipicio. «No he sido completamente honesta contigo sobre mi pasado. Sofía, sea lo que sea, podemos...». «No», lo interrumpió con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Primero escúchame, por favor. Cuando termine, si quieres que me vaya, lo entenderé». Alejandro asintió, aunque sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Mi verdadero nombre es Sofía Herrera Castillo. Crecí en una familia acomodada en Oaxaca. Mi padre era dueño de varias haciendas, y yo estaba comprometida para casarme con Ricardo Villanueva, el hijo de otro terrateniente poderoso». Las palabras golpearon a Alejandro como puñetazos. Ricardo, el nombre que había visto en su teléfono. «El matrimonio estaba arreglado desde que éramos niños», continuó Sofía con la voz quebrada. «Pero cuando crecimos, Ricardo mostró su verdadera naturaleza. Era controlador, violento cuando no conseguía lo que quería. Una noche, cuando le dije que no quería casarme con él, me golpeó». Alejandro sintió una furia salvaje corriendo por sus venas, pero se obligó a permanecer callado. «Esa fue la primera vez, pero no la última. Mi padre no me creía. Ricardo era muy cuidadoso. Siempre se aseguraba de que las marcas no se vieran, y él es muy influyente en Oaxaca. Su familia tiene conexiones políticas. Nadie se atrevía a contradecirlo». «Sofía», murmuró Alejandro, extendiendo su mano hacia ella. «No», gritó retrocediendo. «Déjame terminar. Cuando mi abuela murió era mi última aliada. Esa noche Ricardo vino a mi casa borracho. Dijo que ya había esperado suficiente, que nos casaríamos en 2 semanas. Cuando traté de huir, él intentó...». Su voz se quebró completamente. Alejandro se levantó de su silla y se acercó a ella, ignorando su resistencia anterior. «Cierra los ojos», suplicó Sofía en voz baja cuando él se acercó. «Por favor, no me veas así». Pero Alejandro ya había visto todo. El terror en sus ojos, la manera en que temblaba, las cicatrices emocionales que Ricardo había dejado en la mujer que amaba. Y sabía que no podría olvidarlo, por más que lo intentara. En lugar de cerrar los ojos, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos temblorosas. «Mírame, Sofía, mírame». Ella levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No soy la mujer que creías que era», susurró. «Estoy rota, Alejandro. Tengo tanto miedo que a veces no puedo ni respirar. Ricardo ha estado buscándome, llamándome, amenazando con encontrarme. No merezco tu amor». «¿Has terminado?», preguntó Alejandro suavemente. Ella asintió. «Bien, ahora escúchame a mí». Alejandro se quedó arrodillado frente a Sofía, sosteniendo sus manos como si fueran lo más preciado del mundo. La terraza estaba envuelta en silencio, solo interrumpido por el murmullo distante del tráfico y los sollozos suaves de ella. «En primer lugar», comenzó con voz firme pero gentil, «nunca, jamás digas que no mereces amor. El amor no es algo que se gana o se merece, Sofía. Es algo que se da libremente y yo te amo.
Te amo por quien eres ahora, no por quien crees que deberías ser. Pero Alejandro, no entiendes. Ricardo es peligroso, tiene dinero, influencia. Si sabe que estoy contigo, que venga, interrumpió Alejandro, con una determinación que sorprendió a ambos. Que se atreva a tocarte de nuevo. Sofía lo miró con ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un extraño. No sabes de lo que es capaz, y él no sabe de lo que soy capaz yo. Alejandro se levantó y se sentó en la silla junto a ella, nunca soltando sus manos. Sofía, he construido un imperio desde cero. He enfrentado a competidores despiadados. He navegado por la corrupción política. He luchado contra bancos que querían quebrarme. No llegué hasta aquí siendo débil. Esto es diferente, Alejandro. Ricardo no juega limpio. Yo tampoco cuando se trata de proteger lo que amo. Sofía estudió su rostro, viendo una dureza que nunca había notado antes. Por primera vez, desde que había comenzado a contar su historia, se sintió un destello de esperanza. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué querrías meterte en este problema por mí? Alejandro sonrió y sacó la pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Porque había planeado darte esto esta noche. Sofía jadeó cuando él abrió la caja, revelando un anillo delicado de oro blanco con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. No es un anillo de compromiso todavía, explicó rápidamente. Es una promesa de que quiero construir un futuro contigo, sin importar qué fantasmas del pasado tengamos que enfrentar. Alejandro, no puedes. ¿Sabes qué he aprendido en los negocios, Sofía? Que los mejores resultados vienen cuando uno está dispuesto a apostar por algo en lo que realmente cree. Y yo creo en nosotros. Tomó su mano izquierda y gentilmente deslizó el anillo en su dedo anular. Esta esmeralda me recordó a tus ojos la primera noche que te conocí, y quiero que cada vez que la veas, recordes que hay alguien que te ama incondicionalmente. Sofía miró el anillo a través de sus lágrimas, pero ahora eran lágrimas de algo parecido a la felicidad. ¿Y si Ricardo viene por ti también? Que venga. Pero no va a enfrentarse solo conmigo, amor. Va a enfrentarse contra nosotros. Juntos somos más fuertes que separados. En ese momento, el teléfono de Sofía vibró sobre la mesa. Ambos miraron la pantalla. Ricardo, 15 llamadas perdidas. Sofía tembló, pero Alejandro tomó el teléfono. ¿Qué haces? Terminar con esto de una vez por todas, respondió contestando la llamada y poniendo el altavoz. Sofía, por fin contestas. La voz de Ricardo era áspera, claramente había estado bebiendo. ¿Dónde carajos estás? Llevo meses buscándote. Ella no va a hablar contigo, intervino Alejandro con voz helada. Soy Alejandro Mendoza y Sofía está bajo mi protección. Hubo un silencio en la línea, luego una risa desagradable. ¿Mendoza? ¿El empresario de los periódicos? Así que mi pequeña puta encontró a alguien con dinero. Alejandro se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó. Escúchame bien, imbécil. Si vuelves a dirigirte a ella de esa manera, si la contactas de nuevo, si siquiera piensas en ella, te voy a destruir. ¿Crees que tienes influencia en Oaxaca? Yo tengo influencia en todo el país. ¿Me estás amenazando? Te estoy prometiendo. Aléjate de Sofía, o conocerás un nivel de ruina que ni sabías que existía. Esto no ha terminado, Mendoza. Sofía es mía. Siempre ha sido mía, y... Alejandro cortó la llamada y bloqueó el número. Se volvió hacia Sofía, quien lo miraba con una mezcla de asombro y terror. ¿Estás loco? Ahora va a venir por los dos. Perfecto, respondió Alejandro tomando su mano. Porque mañana mismo voy a contratar la mejor firma de seguridad del país. Voy a conseguir una orden de restricción y voy a hacer algunas llamadas para asegurarme de que Ricardo Villanueva descubra que meterse con mi familia tiene consecuencias. ¿Tu familia? Alejandro levantó la mano donde brillaba el anillo. Mi familia. Si me aceptas, claro. Sofía lo miró durante un largo momento. Luego se levantó y lo abrazó con fuerza. Te amo, Alejandro. Y sí, te acepto, pero tengo miedo. Yo también, admitió él abrazándola. Pero ya no estás sola. Mientras la ciudad brillaba a sus pies, ninguno de los dos sabía que Ricardo ya estaba en un vuelo hacia la Ciudad de México y que la verdadera prueba de su amor apenas estaba comenzando. El lunes amaneció gris y amenazante, como si el cielo anticipara los eventos que estaban por desarrollarse. Alejandro había pasado el fin de semana transformando su penthouse
en una fortaleza discreta. Había contratado a Seguridad Élite, la firma más prestigiosa del país, dirigida por exmilitares especializados en protección ejecutiva. 2 guardaespaldas discretos ahora vigilaban a Sofía las 24 horas, y su edificio tenía nueva seguridad en el lobby. Sofía había insistido en continuar trabajando en el restaurante, negándose a permitir que el miedo la paralizara completamente. Pero Alejandro podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que se sobresaltaba con cada sonido inesperado. «Buenos días, jefa», bromeó Miguel, el chef ejecutivo, cuando Sofía llegó al restaurante esa mañana. «¿Todo bien? Te ves un poco pálida». «Solo cansada», mintió Sofía, revisando el inventario de vinos con más atención de la necesaria. Lo que no sabían era que Ricardo había llegado a la Ciudad de México la noche anterior. Se había registrado en el Hotel Four Seasons bajo un nombre falso y había pasado la madrugada investigando todo lo que podía sobre Alejandro Mendoza. Lo que descubrió lo enfureció aún más. No solo era millonario, sino que tenía reputación de ser despiadado en los negocios cuando era necesario. Pero Ricardo tenía sus propios recursos. Su familia había construido su fortuna no solo en haciendas, sino también en negocios menos legales que le daban acceso a cierto tipo de contactos peligrosos. A las 2 de la tarde, mientras Sofía estaba en la bodega del restaurante verificando los vinos del almacén, su teléfono personal sonó. Era un número que no reconocía. «Diga». «Hola, preciosa». La sangre se le heló en las venas. Era Ricardo, pero había algo diferente en su voz. Sonaba calmado, controlado, lo cual era infinitamente más aterrador que cuando gritaba. «¿Cómo conseguiste este número?» «Lo bloqueé. Tengo mis recursos, como siempre». «¿Sabías que te ves hermosa con ese vestido azul que llevas puesto?» Sofía miró alrededor de la bodega con pánico. Las ventanas daban al estacionamiento trasero. «¿Dónde estás?» «Más cerca de lo que piensas. Dile a tu novio millonario que su dinero no puede protegerte de todo». «Ricardo, por favor, solo déjame en paz. Soy feliz aquí». «¿Feliz?» Su voz se endureció. «¿Con ese pendejo que se cree muy poderoso?» «Sofía, tú eres mía. Siempre has sido mía, y si no puedes entenderlo por las buenas, ¿qué quieres? Que vengas conmigo ahora. Saldrás por la puerta trasera del restaurante en exactamente 5 minutos. Estaré esperándote en el Audi negro que está estacionado junto al contenedor de basura. No voy a ir a ningún lado contigo». «Oh, pero sí vas a venir». Su voz se volvió siniestra, «porque si no lo haces, algo muy desafortunado le va a pasar a tu queridísimo Alejandro. Mis amigos están muy cerca de su oficina en este momento». Sofía sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «No te atrevas a tocarlo». «Entonces ven». 5 minutos, Sofía. Y si intentas llamar a alguien o avisar a tus guardaespaldas, mi gente recibirá una señal muy específica». La línea se cortó. Sofía se quedó temblando en la bodega, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. No podía arriesgar la vida de Alejandro, pero tampoco podía simplemente entregarse a Ricardo. Con manos temblorosas escribió un mensaje rápido a Alejandro. «Te amo más que a mi vida. Perdóname». Pero antes de enviarlo, lo borró. Si Ricardo tenía gente vigilándolo, cualquier comunicación podría ponerlo en peligro. En lugar de eso, tomó una decisión desesperada. Escribió una nota rápida en una servilleta. «Ricardo me tiene. Audi negro. Estacionamiento trasero. Ten cuidado, tiene gente cerca de ti. Te amo. S». Y la escondió en el bolsillo del delantal de Miguel. Luego respiró profundamente y salió por la puerta trasera. El Audi estaba exactamente donde Ricardo había dicho. Cuando se acercó al vehículo, la ventana trasera se bajó, revelando el rostro que había poblado sus pesadillas durante meses. Ricardo se veía diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y había algo salvaje en sus ojos que la asustó más que nunca. «Sube», ordenó. Sofía obedeció, sabiendo que no tenía opción. En el momento en que cerró la puerta, Ricardo le puso una mano en la muñeca, apretando con fuerza. «¿Extrañaste esto, Sofía? ¿Extrañaste que alguien te pusiera en tu lugar? Suéltame, Ricardo». «¿O qué? ¿Vas a llamar a tu novio rico?» Se rió cruelmente. «Ya no estás en Kansas, Dorothy. Aquí tus reglas no aplican». El conductor, un hombre corpulento con cicatrices en el cuello, arrancó el motor. «¿A dónde me llevas?» «A
a un lugar donde podremos hablar tranquilos, lejos de toda la contaminación de esta ciudad asquerosa, lejos de las influencias que te han hecho olvidar quién eres realmente. Mientras el Audi se alejaba del restaurante, Sofía cerró los ojos y rezó para que Miguel encontrara su nota a tiempo, y para que Alejandro fuera tan inteligente como creía. Alejandro estaba en una junta con inversionistas coreanos cuando su teléfono vibró insistentemente. Miró discretamente la pantalla y vio llamadas perdidas de Miguel, el chef del restaurante. Una sensación de frío recorrió su columna vertebral. «Disculpen, señores, necesito atender una emergencia», se excusó, saliendo de la sala de juntas. Marcó el número de Miguel inmediatamente. «Alejandro, gracias a Dios». La voz del chef sonaba alterada. Sofía desapareció. «Encontré esto en mi delantal». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Lee exactamente lo que dice. Ricardo me tiene. Audi negro, estacionamiento trasero. Ten cuidado, tiene gente cerca de ti. Te amo. Ese». La furia que sintió Alejandro fue tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. Pero inmediatamente después, su mente empresarial se activó, la misma que lo había sacado de la pobreza y lo había convertido en multimillonario. Miguel llama inmediatamente a la policía y reporta un secuestro. Luego llama a este número. Le dictó el número de su jefe de seguridad. Dile que es código rojo, que entenderá. Colgó y marcó a Carlos Vega, el director de seguridad élite. «Carlos, la tienen». «¿Cuándo?» «Hace menos de una hora. Audi negro, estacionamiento trasero del restaurante. Necesito todo. Cámaras de tráfico, reconocimiento facial, rastreo de placas, todo lo que tengas». «Entendido. ¿Y usted?» «Yo voy para allá». Y Carlos, el sujeto, amenazó con tener gente cerca de mi oficina. «Necesito un perímetro de seguridad aquí también». «Ya están en camino». Alejandro regresó a la sala de juntas, donde los inversionistas lo esperaban con expresiones confundidas. «Señores, lamento informarles que tengo una emergencia familiar grave. Mi asistente los contactará para reprogramar». Sin esperar respuesta, salió del edificio. En el lobby, notó inmediatamente a dos hombres que parecían fuera de lugar, vestidos demasiado formalmente para el calor del día y con las manos dentro de sus sacos. Sus nuevos guardaespaldas ya los habían identificado también. «Señor Mendoza», murmuró uno de sus escoltas, «tenemos compañía». «Los veo». «¿Opciones?» «Salida trasera, vehículo blindado esperando». Mientras se dirigían discretamente hacia la salida de emergencia, Alejandro hizo más llamadas. «Licenciado Herrera, soy Alejandro Mendoza». «Sí, necesito el favor más grande que me haya pedido en mi vida. Tengo a un tal Ricardo Villanueva, de Oaxaca, que acaba de secuestrar a mi novia. Necesito saber todo sobre él, sus propiedades, sus contactos, todo». «¿30 minutos?» «Perfecto». La siguiente llamada fue a un contacto que había esperado nunca tener que usar, detective inspector Jorge Maldonado, un policía íntegro que le debía varios favores por las veces que Alejandro había financiado discretamente operaciones contra el crimen organizado. «Inspector, soy Alejandro Mendoza, necesito un favor urgente». 20 minutos después, Alejandro estaba en el restaurante, convertido temporalmente en centro de operaciones. Carlos había llegado con su equipo técnico y tenían múltiples pantallas mostrando feeds de cámaras de seguridad de toda la ciudad. «Aquí», señaló uno de los técnicos, «Audi negro, placas de Oaxaca, saliendo del estacionamiento a las 14:17. ¿A dónde se dirigían?» Hacia el sur tomaron la México-Cuernavaca. El abogado de Alejandro llegó con una carpeta llena de documentos. «Alejandro, aquí está todo sobre Ricardo Villanueva Castillo. 32 años, heredero de una fortuna familiar estimada en 200 millones de pesos. Pero aquí viene lo interesante. La Fiscalía de Oaxaca tiene un expediente sobre él por presuntos vínculos con tráfico de drogas y lavado de dinero. ¿Por qué no está en la cárcel? Influencias, pagos, el mismo juego de siempre. Pero mira esto», señaló un documento. «Tiene 3 propiedades en los alrededores de la Ciudad de México. Una en Tepoztlán, otra en Valle de Bravo y una casa de seguridad en las montañas cerca de Toluca. ¿Cuál es la más aislada?» «La de Toluca, definitivamente. Está en un área muy remota, sin vecinos cercanos». El teléfono de Alejandro sonó. Era un número desconocido. «¿Señor Mendoza?»
Una voz que no reconoció. ¿Quién habla? Soy alguien que puede ayudarle a encontrar a su novia, pero necesitamos hablar en persona. ¿Quién eres? Digamos que Ricardo Villanueva tiene enemigos en Oaxaca y algunos de nosotros preferimos que no regrese. Alejandro miró a Carlos, quien había estado rastreando la llamada. Le hizo una seña de que continuara. ¿Dónde? Café Toscano en Polanco, en 1 hora. Venga solo. ¿Cómo lo reconoceré? No se preocupe, yo lo reconoceré a usted. La línea se cortó. ¿Rastrearon la llamada?, preguntó Alejandro. Teléfono desechable, pero la llamada se originó cerca de Polanco. Voy a esa cita. Alejandro, podría ser una trampa, advirtió Carlos. Lo sé, pero también podría ser nuestra única oportunidad de encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Mientras se preparaba para el encuentro más importante de su vida, Alejandro no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Sofía. Te amo. Y se prometió a sí mismo que no serían las últimas que escucharía de ella. El café Toscano estaba moderadamente lleno cuando Alejandro llegó, exactamente 1 hora después de la llamada. Sus sentidos estaban hipervigilantes, analizando cada rostro, cada movimiento sospechoso. Carlos y su equipo estaban estratégicamente ubicados en un perímetro de 2 cuadras, listos para intervenir si algo salía mal. Alejandro pidió un café americano y se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada principal. No tuvo que esperar mucho. «¿Señor Mendoza?» Se volvió para encontrar a una mujer elegante de aproximadamente 40 años. Cabello negro recogido en un moño sofisticado, vestida con un traje de diseñador que gritaba dinero y poder. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, duros como el acero pero con una determinación que reconoció inmediatamente. «Soy Elena Villanueva», se presentó sentándose frente a él. «La hermana mayor de Ricardo». Alejandro la estudió cuidadosamente. No se parecía físicamente a su hermano, pero había algo en su postura que sugería que era igualmente peligrosa, aunque de una manera completamente diferente. «¿Por qué querría ayudarme la hermana de quien secuestró a mi novia?». Elena sonrió amargamente. «Porque mi hermano es un psicópata que ha estado destruyendo el nombre de nuestra familia durante años, y porque Sofía Herrera no merece sufrir por las obsesiones enfermizas de Ricardo». Alejandro se relajó ligeramente, pero mantuvo su guardia alta. «¿Dónde está?» «En la casa de Toluca, como probablemente ya sospechaba, pero llegar hasta allá no va a ser fácil. Ricardo ha contratado mercenarios, exmilitares corruptos. No son simples guardaespaldas». «¿Cuántos?» «Al menos 8 hombres armados más Ricardo. La propiedad tiene un solo acceso por carretera, está rodeada de bosque denso y tiene sistema de seguridad militar». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. «¿Por qué me está diciendo esto?». Elena suspiró profundamente. «Porque he pasado los últimos 10 años tratando de mantener a Ricardo bajo control, pagando por los daños que causaba, encubriendo sus excesos. Cuando Sofía escapó de Oaxaca, pensé que finalmente había terminado. Pero cuando supe que había venido aquí por ella, supe que había llegado demasiado lejos. ¿Qué quiere a cambio de esta información?». «Su palabra de que cuando esto termine, Ricardo será entregado a las autoridades apropiadas. No más encubrimientos, no más sobornos, no más protección familiar. Que enfrente las consecuencias de sus actos». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Tiene mi palabra». Elena sacó un sobre manila de su bolso. «Aquí están los planos de la propiedad, las rutinas de los guardias y los códigos de acceso al perímetro. También hay algo más». «¿Qué?». «Ricardo está inestable, más de lo usual. Ha estado consumiendo drogas, bebiendo excesivamente. Cuando está así, es impredecible y extremadamente violento». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Qué significa eso para Sofía?». «Significa que no tenemos mucho tiempo. En su estado actual, Ricardo es capaz de cualquier cosa». Elena se levantó para irse, pero se detuvo. «Señor Mendoza, hay algo más que debe saber. Ricardo no planea dejar que Sofía viva mucho tiempo. En su mente retorcida, si no puede tenerla, prefiere que nadie la tenga. Esto no es un secuestro ordinario, es una situación de rehén con intenciones homicidas. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque es mi hermano, y porque he estado protegiendo a otras mujeres de él durante años».
Sofía no fue la primera, pero si actuamos rápido, puede ser la última. Después de que Elena se fuera, Alejandro permaneció sentado durante varios minutos, procesando la información. Luego marcó el número de Carlos. ¿Todo bien, jefe? Necesito que vengas al café, tenemos trabajo que hacer. Mientras Alejandro planeaba el rescate en la ciudad, Sofía despertó en una habitación que no reconocía. La cabeza le palpitaba y tenía un sabor metálico en la boca que sugería que le habían dado algo para mantenerla inconsciente durante el viaje. La habitación era lujosa pero opresiva, muebles de madera oscura, ventanas con barrotes decorativos que no dejaban lugar a dudas sobre su propósito, y una sola puerta que imaginaba que estaría cerrada con llave. Se levantó lentamente de la cama, notando que alguien había cambiado su ropa. Ahora llevaba un vestido blanco que reconoció inmediatamente. Era el vestido que había usado en su compromiso original con Ricardo hace más de un año. La puerta se abrió, y Ricardo entró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ah, Bella Durmiente finalmente despertó. ¿Te gusta tu vestido? Lo mandé traer especialmente de Oaxaca. ¿Por qué me trajiste aquí, Ricardo? ¿Qué quieres?» Ricardo se acercó a ella, y Sofía pudo oler el alcohol en su aliento mezclado con algo químico que no pudo identificar. «Quiero que recordemos los viejos tiempos, Sofía, cuando éramos felices juntos. Nunca fuimos felices juntos. Tú me lastimabas». La sonrisa de Ricardo se desvaneció. «Yo te disciplinaba porque te amaba, porque quería que fueras la mujer perfecta. Pero tú nunca entendiste eso. Lo que tú llamas amor, Ricardo, el resto del mundo lo llama abuso». Ricardo la abofeteó tan rápido que Sofía no tuvo tiempo de reaccionar. El golpe la hizo tambalear, pero se las arregló para mantenerse en pie. «¿Ves? Esto es exactamente lo que quiero decir. Ese hombre, ese Alejandro, te ha llenado la cabeza de ideas estúpidas. Te ha hecho pensar que eres independiente, que tienes opciones, pero estás aquí, ¿verdad? Estás aquí conmigo, como siempre debiste estar». Sofía se tocó la mejilla, sintiendo el ardor familiar que había tratado de olvidar. «Alejandro va a encontrarme». «¿Tu novio millonario?» Ricardo se rió. «Sofía, estamos a 2 horas de la ciudad en el medio de la nada. Mis hombres son profesionales. Y aunque por algún milagro lograra encontrarnos, ¿realmente crees que un empresario mimado puede enfrentarse a exmilitares armados? Lo subestimas. Y tú me subestimas a mí. Sabías que he matado antes, Sofía. No con mis propias manos, claro, pero he ordenado muertes. Es sorprendentemente fácil cuando tienes el dinero y los contactos correctos». El terror que sintió Sofía fue absoluto. Esta versión de Ricardo era diferente a todas las que había conocido antes. Más fría, más calculadora, más peligrosa. «¿Qué quieres de mí? Quiero que seas mi esposa. Quiero que olvides que ese hombre jamás existió. Y quiero que me des los hijos que siempre planeamos tener». «Jamás». Ricardo sacó una pistola pequeña de su chaqueta. «Oh, pero sí lo harás. Porque si no cooperas, mi gente en la ciudad va a visitar a tu querido Alejandro. Y no va a ser una visita amistosa. Estás loco. Estoy enamorado. Y a veces, mi amor, el amor requiere sacrificios extremos». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «La cena es a las 8. Ponte el vestido blanco largo que está en el armario. Vamos a tener una noche romántica, como en los viejos tiempos». Después de que se fue, Sofía se desplomó en la cama y lloró. Pero después de unos minutos, se secó las lágrimas y comenzó a inspeccionar la habitación sistemáticamente. Alejandro le había enseñado algo importante durante sus meses juntos, que ella era más fuerte de lo que creía. Encontró un teléfono fijo viejo en el buró que aparentemente Ricardo había olvidado desconectar. Con manos temblorosas, marcó el número de Alejandro. Sonó una vez, 2 veces. «¿Sofía? Dios mío, Sofía». «Alejandro», susurró tratando de no llorar. «Estoy bien, pero necesitas saber dónde estás». «En una casa en las montañas, cerca de Toluca, creo». «Alejandro, Ricardo está armado y tiene al menos 8 hombres con él. No vengas solo, es una trampa». «Ya lo sé, amor. Tengo ayuda y vamos en camino. Solo necesito que resistas un poco más. Te amo. Yo también te amo. Y voy a sacarte de ahí, te lo prometo». La línea se cortó cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. Sofía colgó rápidamente y se alejó del teléfono justo cuando Ricardo abría la puerta de nuevo. «¿Con quién hablabas?» «Con nadie. Estaba
rezando. Ricardo la miró sospechosamente, pero no dijo nada más. «Prepárate para la cena, mi amor. Tenemos mucho de qué hablar». Las montañas de Toluca estaban envueltas en una niebla espesa cuando Alejandro y su equipo llegaron a la zona. Eran las 11 de la noche, y la oscuridad era casi total, rota únicamente por las luces ocasionales de la casa fortificada en la distancia. Carlos había conseguido refuerzos de élite, 8 exmilitares especializados en rescate de rehenes, equipados con tecnología de última generación. También habían logrado la cooperación discreta del inspector Maldonado, quien había traído un equipo táctico de la Policía Federal. «Confirmado», murmuró Torres, el especialista en comunicaciones, ajustando sus auriculares. «Tenemos 8 hostiles en perímetro, 2 en la casa principal. El blanco femenino está en el segundo piso, ala este». Alejandro estudió los planos que Elena les había proporcionado, memorizando cada detalle. «¿Cuál es el plan de entrada menos ruidoso?» «Por el lado oeste hay una ventana del sótano que no aparece en los sistemas de alarma», explicó Carlos. «Podemos entrar por ahí, neutralizar a los guardias del primer piso y subir por la escalera de servicio. Y los guardias del perímetro, el inspector Maldonado se encargará de ellos simultáneamente. Será una operación coordinada al minuto». Alejandro revisó su arma, algo que jamás pensó que tendría que hacer en su vida. Carlos le había dado un curso intensivo de 2 horas sobre uso de armas de fuego y tácticas básicas. «Recuerda», le dijo Carlos, «tú no eres un soldado. Tu trabajo es llegar a Sofía y sacarla de la habitación. Nosotros nos encargamos del combate». «Entendido». «Alejandro», el inspector Maldonado se acercó, «necesito que entiendas que una vez que comience esta operación, no hay vuelta atrás. Si algo sale mal, si Ricardo resulta muerto en el enfrentamiento, va a haber consecuencias legales». «Inspector, ese hombre secuestró a la mujer que amo y amenazó con matarla. Las consecuencias legales son lo que menos me preocupa ahora». A las 11:30 p.m. se pusieron en posición. Mientras tanto, en la casa, Sofía estaba sentada frente a Ricardo en un comedor lujoso, fingiendo comer la cena elaborada que había preparado su cocinero personal. Ricardo llevaba horas bebiendo y consumiendo algún tipo de droga que lo tenía alternando entre euforia maníaca y depresión violenta. «¿Sabes qué?», dijo Ricardo cortando agresivamente su bistec. «Deberíamos casarnos mañana mismo. Tengo un sacerdote que puede venir aquí, a hacer la ceremonia privada». «Ricardo, no puedes forzar un matrimonio». «¿No puedo?», se rió. «Sofía, mi querida, ingenua Sofía, puedo hacer cualquier cosa. ¿Sabes cuántos matrimonios forzados se realizan cada año en México? Miles, y la mayoría nunca se reportan. Alejandro va a encontrarme». Ricardo se levantó bruscamente, tirando su silla. «Deja de mencionar ese nombre». Caminó hacia ella y la tomó violentamente por el brazo. «Estoy harto de escuchar sobre tu noviecito. Se acabó». La arrastró hacia la ventana del comedor y la forzó a mirar hacia el bosque oscuro. «¿Ves eso, Sofía? ¿Ves toda esa oscuridad? Ahí es donde van a terminar los restos de tu querido Alejandro, si se atreve a venir por ti». En ese momento, todas las luces exteriores se apagaron simultáneamente. Ricardo se tensó inmediatamente. «¿Qué carajos?» «Ah, señor Villanueva», gritó uno de sus guardias desde el primer piso. «Tenemos problemas en el perímetro». «¡Mierda!». Ricardo sacó su pistola y apuntó a Sofía. «Si tu noviecito está aquí, va a verte morir primero». Pero antes de que pudiera hacer algo más, se escucharon disparos esporádicos desde diferentes puntos alrededor de la propiedad. La operación había comenzado. «Torres a Carlos, perímetro oeste neutralizado. Maldonado a control. Tenemos 3 hostiles abajo en el lado norte. Carlos a todos, estamos dentro. Alejandro, ve por la escalera de servicio, nosotros cubrimos». Alejandro se movía por los pasillos de la casa, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todo el mundo podía escucharlo. Había estado en muchas negociaciones de alto riesgo, había enfrentado situaciones empresariales que podrían haberlo arruinado, pero nada se comparaba a esto. Subió las escaleras de 2 en 2, siguiendo el plano que había memorizado. La habitación de Sofía estaba al final del pasillo. Cuando llegó a la puerta, pudo escuchar voces adentro. Ricardo gritando algo, y la voz de Sofía, más tranquila pero claramente asustada. «Carlos, estoy en posición», murmuró en su comunicador.
Alejandro, los últimos hostiles están neutralizados. Tienes campo libre, pero ten cuidado. Ricardo está armado y probablemente desesperado. Alejandro respiró profundamente y pateó la puerta. La puerta se abrió con un estruendo que resonó por toda la habitación. Alejandro entró con el arma en alto y la escena que vio le heló la sangre. Ricardo tenía a Sofía contra la ventana, con un brazo alrededor de su cuello y una pistola presionada contra su sien. Ella estaba pálida pero consciente, con sangre en el labio donde aparentemente él la había golpeado. «¡Ah! ¡El caballero andante finalmente llega!», gritó Ricardo, claramente bajo los efectos de las drogas y el alcohol. «¿Cómo se siente ser el héroe, Mendoza?» «Suéltala, Ricardo, esto es entre tú y yo». «¿Entre tú y yo?». Ricardo se rió histéricamente. «Esto nunca fue entre tú y yo. Esto siempre fue entre Sofía y yo. Tú solo eres un obstáculo». Alejandro mantuvo su arma apuntada, pero no tenía un tiro limpio. Ricardo se estaba usando a Sofía como escudo humano. «¿Qué quieres, Ricardo? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Una salida del país? Puedo conseguir todo eso». «¿Sabes qué quiero?». Sus ojos estaban inyectados en sangre y tenía espuma en las comisuras de la boca. «Quiero que sufras como yo he sufrido. Quiero que sepas lo que se siente perder a la mujer que amas». «Ricardo, no», suplicó Sofía. «Esto no te va a traer paz. Solo va a empeorarlo todo». «¡Cállate!», le gritó, presionando más fuerte la pistola contra su cabeza. «Tú causaste todo esto. Si te hubieras quedado en Oaxaca, si hubieras sido la esposa obediente que se suponía que fueras, nada de esto habría pasado. Ella no te pertenece», dijo Alejandro, tratando de mantener la voz calmada. «Nunca te perteneció». «Ah, ¿sí? ¿Y a ti sí? ¿Solo porque tienes dinero? ¿Solo porque puedes darle cosas bonitas? No, porque ella me eligió, libremente, sin amenazas, sin violencia, sin miedo». La mano de Ricardo que sostenía la pistola comenzó a temblar. «Mentiras. Todas mentiras. Ella me amaba antes de conocerte. Me amaba». «¿Esto es amor, Ricardo?». Alejandro señaló hacia Sofía. «¿Aterrorizarla? ¿Secuestrarla? ¿Amenazar con matarla? Es la única manera», gritó Ricardo. «Es la única manera de hacerla entender». En ese momento Sofía habló con una voz clara y firme que sorprendió a ambos hombres. «Ricardo, mírame». Él bajó la vista hacia ella. «Nunca te amé, ni cuando éramos niños, ni cuando estábamos comprometidos. Nunca. Tenía miedo de ti. Me sentía obligada por nuestras familias, pero nunca fue amor». La cara de Ricardo se contorsionó con dolor y furia. «Mentirosa. El amor no duele, Ricardo. El amor no aterroriza. El amor no controla. Lo que tú sentías por mí, lo que tú llamabas amor, era posesión, era obsesión». «¡Basta!». Ricardo presionó más fuerte la pistola. «Si no puedo tenerte, entonces nadie puede». Su dedo comenzó a moverse hacia el gatillo. «Sofía, cierra los ojos», gritó Alejandro. Ella obedeció inmediatamente, y en ese segundo de distracción Alejandro disparó. El disparo resonó en la habitación como un trueno. Ricardo se tambaló hacia atrás, soltando a Sofía, con una mancha de sangre expandiéndose en su hombro derecho. Su pistola cayó al suelo. Sofía corrió inmediatamente hacia Alejandro, quien la envolvió en sus brazos sin bajar su arma. «¿Estás herida? ¿Te lastimó?». «Estoy bien, sollozó contra su pecho. «Pensé que no ibas a llegar a tiempo». Ricardo se había desplomado contra la pared, gimiendo de dolor pero aún consciente. Esto no ha terminado», murmuró. «Mi familia, mis contactos, tu familia ya no va a protegerte más», dijo Alejandro, manteniendo el arma apuntada hacia él. «Tu hermana Elena fue quien me ayudó a encontrarte. Incluso tu propia sangre está cansada de limpiar tus desastres». Carlos y su equipo entraron en la habitación. «¿Todos bien aquí? Necesitamos una ambulancia para él», dijo Alejandro. «Y después el inspector Maldonado va a tener muchas preguntas que hacerle». «Ya está en camino», confirmó Carlos. Mientras esperaban, Sofía no se separó ni un centímetro de Alejandro. «¿Cómo me encontraste tan rápido?». «Tu llamada y ayuda inesperada». Le contó brevemente sobre Elena, pero sobre todo porque no iba a parar hasta encontrarte. «Te lo prometí, ¿recuerdas? Cuando me dijiste que cerrara los ojos, sabía que confiarías en mí. Incluso en el momento más aterrador, sabía que confiarías».
Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. Siempre voy a confiar en ti. Cuando llegaron los paramédicos y se llevaron a Ricardo, escoltado por policías federales, y cuando finalmente dieron sus declaraciones, Alejandro y Sofía se encontraron solos en la parte trasera de la ambulancia, donde la estaban revisando por precaución. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía. «Ahora vamos a casa, y mañana vamos a comenzar el resto de nuestras vidas juntos. ¿Sin mirar atrás? Sin mirar atrás. Pero esta vez, cuando cierres los ojos, va a ser para soñar con nuestro futuro, no para esconderte del pasado». Sofía sonrió por primera vez en días y cerró los ojos, descansando su cabeza en el hombro de Alejandro, mientras las sirenas se alejaban en la distancia, llevándose para siempre las pesadillas que habían perseguido sus sueños. Epílogo. 6 meses después, Alejandro y Sofía se casaron en una ceremonia íntima en Valle de Bravo, rodeados solo de sus amigos más cercanos. Sofía llevaba un vestido diseñado especialmente para ella, y cuando el sacerdote les pidió que se vieran a los ojos para hacer sus votos, ninguno de los dos cerró los ojos ni por un segundo. Ricardo fue sentenciado a 15 años de prisión por secuestro, amenazas y posesión ilegal de armas. Elena cumplió su palabra y no movió ninguna influencia para ayudarlo. Y algunas noches, cuando Sofía tenía pesadillas sobre aquella casa en las montañas, Alejandro la consolaba susurrándole: «Ya puedes abrir los ojos, mi amor. El miedo se terminó».